Buenas tardes, queridos estudiantes de 11.3 y 11.4. Vamos a dar inicio al video explicativo para esta semana. En esta ocasión vamos a seguir hablando del dominio y del rango de las funciones a partir de su gráfica. Y adicional a esto, pues entonces vamos a empezar a repasar o a conocer esa clasificación de las funciones según su expresión algebraica, según su ecuación. Para esta ocasión, recuerden que necesitamos trabajar o nos vamos a apoyar más bien con el software GeoGebra. Para aquellos que tienen la oportunidad de trabajarlo en el computador en línea, les dejaré la página de GeoGebra en los comentarios. Y para los demás, recuerden que hace una semana les solicité descargar ese programa, esta aplicación en su celular o dispositivo en el que estén trabajando. Bueno, vamos a centrarnos en el ejercicio que debemos desarrollar para esta semana, que es una actividad en clase, en la cual debemos desarrollar el punto A, B, C, D y E de este primer punto que ustedes encuentran en el taller que venimos trabajando. ¿Qué nos piden en este primer punto? Determinar el dominio y el rango de cada una de las funciones. Para esta actividad entonces nos vamos a apoyar en lo que nos ofrece el software GeoGebra, que es realizar la gráfica de forma muy sencilla, y adicional a eso entonces vamos a estar determinando algunas características de estas funciones. Bueno, entonces vamos a empezar. La primera función que vamos a determinar se llama la función constante, y como la palabra lo dice, es que significa que tiene algo que se va a repetir. Esta función se caracteriza porque su expresión algebraica es de la siguiente manera. F de x es igual a k, donde k pertenece a los reales, es decir, k en este caso nos representa la constante y va a ser cualquier número. Recuerden que f de x es lo mismo que decir y, entonces toda ecuación, toda función cuya ecuación sea y igual a un número cualquiera, un número real, va a ser una función constante. Tomen nota por favor de esta parte, porque en las funciones constantes el dominio son los reales y el rango va a ser esa constante que nos dan. ¿Listo? Veámoslo en un ejemplo. En este caso tenemos aquí la función graficada y igual a menos 4 quintos. Si ustedes se pueden dar cuenta, es una función constante, no tiene acá ninguna otra variable, solamente aparece después del igual un número. Entonces eso hace que sea una función constante. ¿Por qué? Porque al yo tratar de, por lo menos, digamos, determinar una tabla de valores, donde voy a reemplazar por cualquier número real, para determinar cuál va a ser su imagen, voy a obtener que acá, como no hay parte literal, no hay variable, siempre me va a dar menos 4 quintos. Por eso la gráfica de esta función, como lo pueden ver, es una línea paralela al eje X, que va a pasar por ese punto que me están determinando, en este caso, menos 4 quintos. Por eso se ubica esa gráfica, ustedes la pueden observar acá en el cuadrante 3 y 4, porque es ese número que me han dado, ese número real es negativo. Entonces, ¿cuál es el dominio acá? Todos los reales. Recuerden que para el dominio verificamos es el eje X. ¿Qué valores se toman en el eje X? Entonces, en este caso se han tomado todos. Y el rango, recuerden que miramos el eje Y, y en el eje Y, solamente en este punto, que es el punto menos 0.8 o menos 4,5 en fracción, entonces quiere decir que el rango solamente va a ser ese punto, no está tomando nada más. Si ustedes pueden observar aquí, no hay ninguna gráfica, ninguna parte de esa gráfica en el cuadrante 1 y 2, y en el cuadrante 3 y 4 solo aparece en ese punto. Entonces por eso el rango se va a escribir, en las funciones constantes el rango se va a escribir de esta manera. Entre llaves se escriben la constante que me dieron en la ecuación o la constante que yo pueda observar en la gráfica. Veamos otro ejemplo. Esta es la ecuación, esta es la gráfica de la función y igual a 8. La gráfica, como ustedes se pueden dar cuenta, corresponde a una función constante porque es una recta paralela al eje X y pasa por el número que me han dado. En este caso es 8. El dominio de las funciones constantes, igual que en esta,
son los reales y el rango lo voy a escribir en llaves y voy a escribir el número que me han dado como constante de esa función. Veamos esto en GeoGebra. Toda función constante, siempre escriben y igual, toda función constante es una línea recta paralela al eje X. En este caso yo he trazado aquí, como lo pueden ver, y igual a 5. El rango el dominio de esta función, miren acá me voy a centrar en el eje X. Si yo giro hacia infinito negativo, veo que sigue apareciendo la gráfica. Si por el contrario voy a verificar qué valores toma para tendiendo a infinito positivo, lo mismo. Entonces por eso el dominio de una función constante son todos los reales. ¿Listo? En cuanto a rango, recuerden que observamos y nos detenemos en el eje Y. En este caso, ustedes pueden observar que en el cuadrante 3 y 4 no hay gráfica, en el 1 y 2 sí, pero solamente pasa por el 5. ¿Por qué por el 5? Porque es la función constante y igual a 5. Ustedes pueden hacer un acercamiento y verificar que solamente pasa por ese punto. Y así yo puedo escribir muchas otras funciones. Ejemplo, y igual a menos, voy a escribir una fracción, entonces utilizo paréntesis, menos 4 sobre 11. En este caso, como dejé la otra ya escrita, me va a salir de color rojo. Si es negativa, entonces la voy a observar en los cuadrantes 3 y 4. Recordemos entonces que esta función g, que está de rojo, es menos 4 sobre 11. Y cuyo decimal se puede observar de la siguiente manera, menos 0,36 periódico. Y si yo me acerco a esta gráfica de nuevo, observo que el dominio son los reales y que el rango solamente pasa por ahí. Entonces nuestro rango para la función g sería, entre llaves, escribo menos 4 onceavos. Y esa es la función constante. Vamos a ver otro tipo de funciones que son las funciones afines y algunas de ellas lineales. Estas funciones se caracterizan porque su expresión es de la siguiente manera, y igual mx más b, donde m y b son reales, la m no puede ser 0. Ya cuando veamos de forma específica las funciones lineales se van a dar cuenta por qué m no puede ser 0, qué pasaría en ese caso. También las identificamos de esta manera, si ustedes se dan cuenta, el exponente de la x en las funciones afines o lineales es 1, ¿listo? Esta es muy sencilla, dominio y rango son los reales y ustedes la van a recordar de forma sencilla y fácil porque las funciones afines, su gráfica, es una línea recta, ¿listo? Que va a cambiar de inclinación según el signo que tenga la pendiente, es decir, que tenga el coeficiente que acompaña la variable x. En este caso yo veo aquí la de x, adelante de la x no hay nada, entonces significa, bueno, no hay nada escrito, significa que ahí está el 1 positivo. Entonces, como está positivo, ustedes ven que la gráfica se inclina hacia la derecha. Entonces, en las funciones afines como esta que ustedes ven acá, dominio y rango van a ser todos los números reales, que ustedes pueden escribir la R indicando el conjunto de los reales o pueden escribir el intervalo utilizando paréntesis, recuerden, porque vamos a trabajar con infinito, de menos infinito a infinito positivo. Pueden escribir esas dos. Veamos aquí otro ejemplo. Esta es la gráfica de la función afín y igual a menos x más 1. ¿Qué número acompaña de nuevo aquí la x? No está escrito. Si no está escrito es 1, en este caso es menos 1 porque está el menos adelante de la x y ustedes se dan cuenta que la gráfica inmediatamente se inclina hacia los negativos del eje x por ser el número que acompaña a la x negativo. Y lo mismo, dominio y rango en esta función afín va a ser los reales y ya lo habíamos analizado
la clase la semana pasada. Voy a desactivar estas dos que teníamos acá y vamos a tratar de hacer vamos a escribir una función lineal, ¿listo? En este caso escrito, nuestra función h, y igual 5x más 8. Si ustedes se dan cuenta, el número que acompaña a la x es el 5 positivo, entonces ustedes la ven inclinada hacia la derecha. Si yo me alejo para intentar ver de mejor manera cuál va a ser el dominio y el rango, yo veo que es una línea recta que se extiende para ambos lados de forma infinita. Entonces el dominio van a ser los reales y rango también van a ser los reales. Ustedes se pueden mover a lo largo del plano cartesiano que nos genera aquí GeoGebra y observar que realmente esta gráfica lineal maneja los números reales tanto para el dominio como el rango. Y a lo que me refería en cuanto a la inclinación de esa recta es, si yo tengo esta misma, voy a escribir esta misma, pero le voy a cambiar el signo a esa ecuación. ¿Listo? Tengo entonces ahora menos 5x más 8, solo le cambié el signo al coeficiente que acompaña la parte, la variable x, que en este caso se denomina pendiente. Como lo cambia a negativo, ustedes observan, miren, que ahora esa gráfica se inclina hacia los negativos del eje x. Entonces recordemos de estas dos que hemos visto hasta ahora, entonces vimos función constante, que en la función constante el dominio van a ser los reales y el rango va a ser ese número que me han dado, esa constante que me han dado en la ecuación o que yo pueda observar en la gráfica. Y en las funciones afines, que son las que se identifican en la gráfica porque son una línea recta, el dominio y el rango son los reales. ¿Listo? Entonces de esta manera hemos ya visto dos funciones para analizar dominio y rango.